Bien, pues de nuevo con ustedes y de inmediato a la siguiente imagen. Seguimos con la titularización. La historia: en febrero de 1970, el Departamento de Housing y Urban Development, el Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, creó la primera transacción utilizando un activo respaldado por una hipoteca, la Asociación Nacional Gubernamental de Hipotecas de Estados Unidos, conocida como GNMA por sus siglas en inglés, o Ginnie Mae, GNMA, Ginnie Mae, comenzó a vender activos respaldados por una cartera de préstamos hipotecarios. Esto fue realmente una titularización. Eso, desafortunadamente, veremos más adelante, fue causa de la crisis financiera global del 2008 por especulación excesiva en el valor de las viviendas, tanto por sus dueños como por las instituciones financieras. Lo que sucedió fue que hubo un momento donde el mundo financiero vio una oportunidad para aumentar la cartera de las carteras de préstamos hipotecarios, ubicándola en el mercado de valores. Y personas que de cierta edad, que tenían un préstamo hipotecario desde que se casaron, desde muy joven las parejas, digamos, ¿no?, ya habían pagado una gran parte de esa deuda. Y por consiguiente, con el valor de la vivienda aumentando, usualmente como se aumenta la plusvalía, pues se le ocurrió a alguien que podía ofrecerle a esos dueños que en vez de tener esa propiedad con un valor muy superior, sin hacer absolutamente nada, paralizado, que muy bien se podía aumentar el préstamo hipotecario utilizando la misma garantía de esa vivienda y que con ese dinero se podía comprar una segunda vivienda en el campo o en la playa, o podían dar la vuelta al mundo o gastarlo lo que quisiera porque había margen en la garantía. Y entonces eso fue atractivo para mucha gente y empezaron a conseguir préstamos hipotecarios, aumentando el que ya tenían, con la casa tal vez casi pagada, o sencillamente un préstamo adicional. Y todo eso fue muy bonito hasta que la burbuja explotó y entonces los valores de esas propiedades empezaron a caer. Y de buena primera ya no había margen para responder. Y esto trajo una crisis que muchos de ustedes, si tienen la edad, recordarán, la época 2007, 2008 al 2009, que puso en cuestionamiento la solvencia del sistema financiero en muchas partes del mundo, particularmente en América del Norte y Europa. Eso es un ejemplo, no voy a decir un ejemplo negativo, porque fue un manejo de que se buscó una oportunidad sin pensar en los riesgos que llevaban. Y mucha gente sufrieron porque ya las personas de cierta edad que consideraban que sus casas ya estaban casi pagadas, pues se encuentran ahora con una deuda que no pueden pagar y ellos ya estaban jubilados. Sigamos con las imágenes. Esa fue la crisis de 2008. Su origen, subprime, de pobre valor crediticio, de un elevado riesgo en Estados Unidos, y se extendió al resto del mundo, particularmente Europa, como dije anteriormente. Y aquí ven ustedes los anuncios que salieron en la prensa, que salieron por todas partes, de liquidación por cierre de empresas, de negocios, crisis y negocios cerrados. Eso fue un caso muy triste, una lección que el mercado de valores creo que supo entender y evitar de sobrecargar, sobreextender el uso de un instrumento que, como todo, tiene sus límites. En resumen, para concluir con el tema de titularización, que es una titularización, proceso mediante el cual se emiten títulos, valores, luego estos son colocados y negociados en el mercado de valores. La titularización permite contar hoy con el dinero necesario
para realizar un proyecto comprometiendo sus ingresos futuros. Ni más ni menos, ese es sencillamente el resumen de lo que es la titularización. Y ahora pasamos al segmento de información financiera. La primera imagen corresponde al Banco Central de la República Dominicana en una nota de prensa donde la institución informa que la variación del índice de precio al consumidor del mes de mayo, del mes pasado, fue de 0.08%. La inflación interanual se ubicó en 3.84%. El Banco Central destaca en su informe que este nivel de inflación interanual se encuentra entre las más bajas de la economía no dolarizada de América Latina. La inflación subyacente mensual fue de 0.29% en mayo del 2025. De esta manera, la inflación subyacente interanual se ubicó en 4.22%, manteniéndose dentro del rango meta fijado por el propio Banco Central. Aquí tienen ustedes la gráfica que el propio Banco Central nos envió, la inflación general, que es la línea azul que señalamos, y la inflación subyacente. Recuerde que la inflación subyacente es aquella que no incluye alimentos y aquellos productos de gran variedad en su precio, como los combustibles y servicios, que se excluyen de ese cálculo, y es precisamente la inflación subyacente la que el Banco Central más observa para determinar el éxito de la política monetaria. Aquí tenemos la imagen que usamos todas las semanas, actualizada, registrando esa información que le acabamos de dar. Tasa de política monetaria no ha cambiado, 5.75. El rango de inflación meta es 4 más 1 o menos 1, que es 3, 4 o 5. Y la inflación interanual, que subió 0.13%, 13 puntos básicos, en 3.84, está aquí en el rango. Y la inflación subyacente, como dijimos, excluye algunos productos o artículos que no responden a las condiciones de liquidez de la economía, pues esa subió menos 0.09% a 4.22%. Sigue estando en el centro de la horquilla o del rango de 3, 4, 5. En los Estados Unidos también informaron de un pequeño aumento y la inflación subió de 2.3 a 2.4 ya este último mes, aunque aquí aparece abril, fue un error y pedimos perdón, subió 0.01. Eso es importante, y es importante también aclarar que este aumento fue menor. Quiere decir que este aumento no registró el que hubieran aumentado los precios de los productos como resultado de los aranceles que el señor Trump impuso, aunque eso eran inferiores a lo que impuso. Estamos en un periodo de espera, ¿no? De transición, mientras él negocia con los países qué tipo de tarifa va a dejar en vigor, pero de todas maneras la economía de los Estados Unidos, con un desempleo de 4.2%, de un 4.1, no es gran cosa, lo comentó, y la inflación, habiendo aumentado también en 0.1, no refleja aún el temor de muchos economistas de que haya un aumento significativo en el índice de costo al consumidor. Por otro lado, en República Dominicana, las tasas activas de los bancos múltiples ponderadas, un promedio ponderada, bajaron a 13.83, una reducción de 2.53, muy significativa y muy necesaria y muy importante. El Banco Central viene imponiendo medidas en las últimas semanas precisamente para generar una baja en una tasa de interés que hemos repetido aquí muchas veces, que están
demasiado altas y estamos viendo ya una inclinación, aunque también hay que pensar que la economía dominicana se ha enfriado un poco el crecimiento estos primeros 4 o 5 meses del año, como ha sucedido en muchos países por la incertidumbre que hay en las economías del globo. Y la pasiva de los bancos múltiples, que es la que pagan por los depósitos, subió algo, 0.87, 10 a 5.6, que también es saludable, hace atractivo el ahorro en la banca y a la vez reduce la brecha entre lo que se paga por los depósitos y lo que los bancos cobran por los préstamos. Comparándolo con las tasas de interés de Estados Unidos, la preferencial, que es un promedio ponderado de República Dominicana en 12.47, el prime en los Estados Unidos sigue igual, 7.50, la brecha bajó 0.34% a 4.97%. Reiteramos como siempre que esta es la diferencia de lo que pagaría una empresa privada en los Estados Unidos por un préstamo del mejor riesgo, 7.50, y aquí el equivalente, préstamo en pesos desde luego, pues casi un 5% más. Por otro lado, las cotizaciones de las tasas de cambio, la moneda americana la compra 58.21 y la venta en 60 pesos 20, una baja de 0.01. Se mantiene muy estable la tasa de cambio con respecto al dólar y con respecto al euro, 65.90 la compra y 70,39 centavos, un aumento de 1.13 en pesos. Pero eso también se debe, como mostramos aquí abajo, a que el dólar euro, el dólar se ha depreciado 2 centavos frente al euro y ahora $1.15 equivale a €1. Eso también se refleja aquí arriba cuando lo pasamos al mercado local y se compran en pesos. También del Banco Central, el gobernador del Banco Central, el señor Héctor Bardel Alviso, se reunió con una delegación ejecutiva del Citibank, encabezada por Carolina Juan, encargada de banca corporativa para Latinoamérica, en la que el señor gobernador ofreció una perspectiva sobre el discurrir económico y de inversión extranjera en la República Dominicana, constituyéndose así en un foco atractivo para capitales externos. O sea que todavía mostramos una imagen muy positiva en el mercado y en este intercambio de ideas y de información, el Citibank dio a entender que va a incentivar la llegada al país de inversiones directas de Estados Unidos como un país atractivo para esos capitales. Y aquí tienen la foto donde aparece el señor gobernador en el fondo, su equipo de asesores, directores de diferentes departamentos, con el gerente general a su derecha, el señor Ervin Novas, la señora Carolina Juan a su izquierda, con sus acompañantes asesores del Citibank. Son buenas noticias y yo creo que necesitamos en el mundo y en República Dominicana algunas buenas noticias de vez en cuando. Otra breve pausa para volver con ustedes con la información de los mercados, los índices locales e internacionales. Estamos en breve con ustedes.